Mi nombre es Armando Ruiz, alumno de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia Estadística Inferencial. Son los ejercicios correspondientes a la actividad 1, unidad 3. Empezamos con el tema de variables aleatorias, en el que nos dice, nada más por una pequeña introducción, que una variable aleatoria que casi siempre es representada por X tiene solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidades es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria y a menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias pueden ser discretas o pueden ser continuas. Una variable discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable nos dice que es el hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que los valores sean 0, 1 o 2 o 3. Y una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no exista ningún hueco o una interrupción. Vamos a pasar directamente a los ejemplos, que nos dice el primero, genética de vástagos. Y se considera los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3 sobre 4 o 0.75. Es decir, la probabilidad de que sea verde es 0.75. Y aquí podemos ver que si el gen del progenitor 1 es verde y el gen del progenitor 2 es verde, pues nos va a dar verde. Si es verde amarillo va a dar verde. Si es amarillo verde es verde. Y si es amarillo amarillo, pues ya da amarillo. Entonces el problema nos plantea, dice, la media del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1. Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Entonces, esa regla práctica de desviaciones nos dice que podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. El valor máximo común va a ser la media más 2 desviaciones estándar. Aquí veíamos que la media es de 3.8 y la desviación estándar de 1. Esto quiere decir 3.8 más 2 por 1 y nos va a dar 5.8. Y el valor mínimo es la media menos 2 desviaciones estándar, o sea 3.8 menos 2 por 1, que es 1.8. Ahora, en este caso, estamos analizando 5 muestras de vástagos, por lo cual 5.8 no va a ser el valor máximo común, va a ser 5. Y el valor mínimo sí va a ser 1.8 porque está dentro de ese rango. Entonces, el problema nos pedía determinar si que uno de ellos tenga vainas verdes es inusual. En este caso sí es inusual porque el 1 no se encuentra dentro del valor máximo común y el valor mínimo común, que es 1.8 y 5. Entonces, pues sí se consideraría como un valor inusual. Esto es en cuanto a la regla práctica de las desviaciones. Vamos a pasar a la identificación de resultados inusuales con lo que son las probabilidades. Y se utilizan las probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de gene amarillo-verde, tomando en cuenta la misma probabilidad de 0.75. Para esto vamos a utilizar Minitab, en donde tenemos ya nuestros valores graficados. Estos son todos los posibles escenarios que podemos obtener. Vamos a incluir el 0 porque puede que también no llegue a darse el caso de que no haya ningún guisante de color verde, entonces lo tenemos que incluir junto con el 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer este cálculo de probabilidad nos vamos a ir a Calc, Probability y Binomial. Aquí nosotros ya podemos poner lo que es el número de intentos, que dijimos que pues iban a ser 5, y la probabilidad que nos menciona el problema, que es de 0.75. Nosotros podemos seleccionar los valores, la constante, o podemos seleccionar columnas. Como ya tengo graficados mis datos con la columna de X, lo voy a poner, aquí está, 5, y aquí ya me aparece mi probabilidad. Entonces la probabilidad de que no vaya a haber ningún guisante verde es de 0.00097, o sea, 0.09%. La probabilidad de que vaya a haber 1 es 0.0146, o sea, 1%, 1.46%, y así sucesivamente. Al sumar todas estas probabilidades, pues nos debe dar el total, que es el 100%, o la unidad. Entonces nos dice, para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces no solo vamos a calcular o utilizar el valor de 1, también vamos a utilizar el que está anterior, todos los que estén anterior a él,
que viene siendo el 0. Entonces la fórmula nos dice que la probabilidad de que 1 o menos sean verde, que es la probabilidad de 1 o 0, va a ser igual a la suma de las probabilidades de estas, 0.015 y 0.000900, 0.001. Y nos da un total de 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.5, que recordamos que 0.5 va de la mano con lo que es la prueba de confianza, es el 5%, contra el 95%, concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo, ya que hay muy poca probabilidad de obtener uno o menos guisantes con estas vainas. Ahora nos marca un segundo ejercicio. Nos dice, utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la misma probabilidad de 0.75. Entonces aquí para calcular las probabilidades vamos a graficar. Yo aquí ya tengo ya mis datos, que son las probabilidades de 0 a 8. Y nos vamos a ir a Calc, Distributions, Binomial. Y aquí vamos a ponerle 8 las muestras totales, 0.75, que fue la media, y vamos a ponerle la probabilidad, perdón, y vamos a poner la columna Y. Y aquí nos grafica lo que son las probabilidades, ¿no? De que salga 0 es una probabilidad muy baja de 0.000015, que salga 1 es 0.0003, etcétera, etcétera. Entonces el problema nos plantea calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Aquí tenemos nuestra tabla y las respuestas. La probabilidad de que estas que salgan exactamente 3 es de 0.023 o lo que viene siendo de 2%. La probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Para esto recordemos que tenemos que sumar todas las probabilidades de 3 o que sean menores. Entonces al hacer la sumatoria de todas estas nos da un total de 0.027 o lo que viene siendo 2.7%. Entonces con eso concluimos lo que son los dos ejercicios de las probabilidades y las variables aleatorias. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es distribuciones de probabilidad binomial. Entonces, dice una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos, los ensayos deben ser independientes, todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, llamadas éxito y fracaso, y la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Tenemos algunas notaciones en cuanto a lo que se le denomina éxito o fracaso, las probabilidades, el valor de Q, que se puede siempre calcular al restar P de 1, P es 0.95, entonces Q es 0.05. Vamos a pasar a los ejemplos. Nos dice donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según los datos del programa de Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades es seleccionar 5 donadores al azar. O sea, N es igual a 5 y P es igual a 0.45. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Vamos a registrar nuestros datos desde el 0 al 5, porque son todas las probabilidades que pueden existir. Y nos vamos a ir a Calc, Probability Distributions, Binomial. Y le vamos a dar aquí en probabilidad. El número de intentos son 5 y la probabilidad del problema decía 45% o 0.45. Vamos a seleccionar la columna donde graficamos nuestros datos, que es X. Y aquí nos da la probabilidad. Nos da la probabilidad de que se obtenga un resultado en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí viene todo. Entonces la primera pregunta nos dice, calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces para hacer el cálculo de al menos 1, recordemos que se refiere a que van a ser esos 0 y 1 también, porque el 0 también es una probabilidad de que existe. Entonces podemos hacer la suma aquí o podemos también ir a lo que es la probabilidad nuevamente, la seleccionamos y en probabilidad la vamos a cambiar a probabilidad acumulativa. Esto nos va dando lo que es la suma de cada uno de los valores. Aquí vemos el 0 que se mantiene igual y ya de 1 y 0 es 0.25, 2 a 0 es 0.59, etc. Entonces aquí nos dice la probabilidad de que al menos uno de los donadores salga. Nosotros aquí tenemos nuestra probabilidad acumulativa que nos dice que es de 1 para abajo es 0.25, 622. Y se calcula la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan el grupo de sangre O. Entonces vamos otra vez a la probabilidad acumulativa y nos dice que en 3 topa en 0.86. Entonces 0.86.
Calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí, como no nos dice al menos, pues hay que utilizar la probabilidad de cada uno. Dice que los 5 tengan sangre de tipo O, y entonces aquí es 0.018, ¿no? O 1.85%. Calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del tipo O. Aquí ya tenemos que nosotros hacer lo que viene siendo una sumatoria, porque ya no estamos hablando de probabilidades acumuladas, pero lo que podemos hacer es simplemente, si es 2 o más, quiere decir que no incluye el 1 y el 0. Ya tenemos nosotros la probabilidad del 1 y el 0, que es 25.62. Entonces nosotros podemos hacer nada más el cálculo de A1, restarle 25.62. Perdón, 0.2562, 622, y esta es la probabilidad que va a tener de 2 o más hacia adelante. Calcula la probabilidad de que exactamente 2 de los donadores tengan sangre del tipo O. Pues nos vamos aquí a las que tenemos. 2 nos dice que es 0.33, aquí está. Y calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí pues igual nosotros hacemos la suma de entre 2 y 4, que serían estos tres valores, 0.33, 0.27, 0.11. Y vamos a usarla aquí, 0.33 más 0.27 más 0.11 nos da 71 sobre 100 o 0.71, que es más o menos lo que se calcula ya con todos los valores exactos, ¿no? Entonces es el primer ejemplo. El segundo nos habla de los ojos de color café. Dice, el color de ojos en Estados Unidos, en el 40% de la población tiene ojos de color café, según datos de un estudio realizado. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcula las siguientes probabilidades. Entonces, bueno, nos vamos a ir a Minitab. Ya tengo aquí una columna que marqué como Y, donde están las 14 probabilidades, del 0 al 14. Y vamos a ir a Calc, Probability, binomial. Y aquí pues vamos a cambiar el número de estudios a 14. La probabilidad decía que era del 40%. Y la columna vamos a cambiarla a la Y. Le vamos a dar OK para que nos dé nuestras probabilidades individuales. Y de una vez vamos a hacer las probabilidades binomiales acumuladas. Se queda igual. Entonces aquí están. Ya las tengo yo representadas acá abajo. Y la primera pregunta dice, calcula la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, al menos 8 quiere decir que van a ser todos los valores que existen entre 0 y 8. Si nos vamos a la de acumuladas, tenemos que entre el 0 y el 8 es un 0.94168 o 94%. Después dice, calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, como habla de exactos, nos vamos a ir a la probabilidad individual. Y dice que la probabilidad de que 12 tengan los ojos café es de 0.000550. Eso es pues aproximadamente 0.05%, ¿no? Después dice, calcula la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Esa todavía va a ser más pequeña aún, es de 0.000003. Aquí está representada. Y al final nos dice, calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces podemos sumar todas las de 10 hacia arriba, o lo que podemos hacer es, con el uso de la calculadora, nosotros podemos a 1 restarle la probabilidad acumulada que da hasta 9, que es 0.98249, y nos quedan pues todas las demás probabilidades que pueden existir, que es del 10 para arriba, que es 0.01751, o en porcentaje sería un 1.75%. Entonces con estos terminamos estos ejercicios de distribuciones de probabilidad binomial. Bueno, continuando con los ejercicios del siguiente tema, es la media, la varianza y la desviación estándar para la distribución binomial. Este cálculo se utiliza por medio de las siguientes fórmulas, que son las fórmulas para distribuciones binomiales. Tenemos que pi es np, sigma al cuadrado es npq, y sigma es igual a la raíz de npq. Lo que viene siendo pi denota la media en la distribución binomial, q al cuadrado denota la varianza, perdón, sigma al cuadrado denota la varianza en una distribución binomial, sigma denota la desviación estándar en una distribución binomial, n denota el número fijo de ensayos, p la probabilidad de éxito y q la probabilidad de fracaso.
También vemos lo que viene siendo la identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones, que ya lo vimos en unos temas anteriores, que es la que se utiliza para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Tenemos la fórmula del máximo, que es la media más dos desviaciones estándar, y el valor mínimo, que es igual la media menos dos desviaciones estándar. Y vamos a verlo en dos ejemplos que tenemos aquí. El primero nos habla de la genética. Nos dice, en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes, afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Este ejemplo de los guisantes, de los vástagos, ya lo habíamos visto en el tema anterior, vamos a seguir utilizándolo. Y nos dice, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Entonces, si nos regresamos aquí a la fórmula, nos dice que la media se calcula por el número fijo de ensayos por la probabilidad de éxito en los ensayos. Entonces, simplemente lo único que vamos a hacer es multiplicar, para sacar la media, multiplicar los 580 vástagos por la probabilidad de éxito, que es 0.75. Y esto nos va a dar 435. Quiere decir que la media es 435. Y para calcular la desviación estándar, en la fórmula nos dice que viene siendo la raíz de n, perdón, la raíz de n, p y q. Entonces vamos a multiplicar, tenemos 580 por p, que es nuestra probabilidad de éxitos, por Q, que es la probabilidad de fracasos. Recordemos que esto es la suma de estos dos, va a dar 1 siempre. Y nos queda 435 entre 4. A eso le vamos a sacar la raíz. Y nos queda raíz de 435 sobre 2, que viene siendo 10.4283, o en este caso, pues para redondearlo, vamos a poner 10.43. Entonces nuestra media es 435, la desviación estándar es 10.43. Después nos dice, utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Aquí lo tenemos, el valor máximo, recordemos, es la media más dos desviaciones estándar, y el valor mínimo es la media menos dos desviaciones estándar. Entonces, como ya nosotros tenemos estos datos, lo único que tenemos que hacer es la sumatoria, la multiplicación. Es 435 para el valor máximo más 10.43 por 2, y esto nos va a dar un total de 455.86. Entonces el valor máximo es 455.86. El valor mínimo pues va a ser prácticamente muy similar, es 435 menos 10.43, que es nuestra desviación, por 2. Y nos va a dar el total de 414.14. Entonces, 414.14, este es nuestro valor mínimo, quiere decir que nuestro mínimo va de 414.14 al máximo, que es de 455.86. Y en base a esto nos dice el problema, podemos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Pues recordamos que si el resultado que tenemos entra dentro de este valor mínimo y máximo, es un resultado no inusual, es un resultado común, no se podría considerar inusual. Si hubiera sido menos de 414 o más de 455, sí lo podríamos considerar como inusual. Entonces el resultado es un resultado normal, y esto sugiere que el valor propuesto sí es correcto, no es erróneo. Vamos a hacer algo muy similar con el siguiente ejemplo, que nos dice ejercicio, votación de elecciones. Dice, en una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61% en una encuesta. Se preguntó a 1,002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. ¿Okay? Tenemos un porcentaje que está sugerido, y tenemos los 1,002 sujetos a los que se les preguntó si habían votado. Esto se va a hacer para verificar pues si el 61% es un porcentaje confiable o es usual. Se calcula la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1,002 individuos. Entonces vamos a hacer nada más la operación aquí. Recordemos que la media se hace calculando el número total de pruebas por la probabilidad de éxitos, que es 61 por 0.61,
y esto nos va a dar 611.22. Esa va a ser nuestra media, 611.22. Y la desviación estándar, recordemos, se hace con medio de la raíz de n, p y q. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar 1002, que es n, por 0.61, por el porcentaje de fracasos, que va a ser 0.39, porque tiene que dar 1 al final. Entonces da 243.1338. Vamos a sacar raíz a esto y nos da 15.59. Entonces la desviación es 15.59, sí, ya redondeado con todos los decimales. 15.59. Ya tenemos estos dos datos y después nos dice, en la encuesta, 1.002 personas, de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. ¿Es congruente el resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra una tasa real del 61%? ¿Por qué? Pues para hacer esto vamos a tener que hacer lo mismo, vamos a hacer el cálculo del valor mínimo y el valor máximo común que tenemos. Recordemos la fórmula, para el valor mínimo es la media menos 2 desviaciones y para el valor máximo es la media más 2 desviaciones. Entonces tenemos nuestra media, que es 611.22, y para calcular el mínimo vamos a restarle lo que valen 2 desviaciones, que es 15.59, y esto nos da 580.04. 580.04 es nuestro mínimo y va a ir a un máximo que se va a calcular muy similar, 611.22 más 2 desviaciones estándar, 15.59 por 2, y eso nos da 642.4. 642.4, así es, 2.4. Entonces, quiere decir que un valor usual o un valor normal se va a encontrar dentro de 580.04 a 642.4. Aquí en la encuesta dice que 701 dijeron que habían votado en la última elección. Entonces, este es un valor inusual, no es congruente el resultado con la tasa real de votos emitidos. Recordemos que el 61% es lo real, es lo que ya está registrado y se sucedió. Entonces, este 701 es un valor inusual dentro de este máximo y mínimo común que tenemos. Entonces puede que estén ahí mintiendo mucha gente. Y eso es lo que pregunta el siguiente punto. Dice, con base en esos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Pues la respuesta es no, porque ya se les preguntó y 701 dijeron que sí habían votado, cuando en realidad es un valor muy inusual, ni siquiera está cerca del valor máximo, que son 642. Hay una diferencia aproximadamente de 60 personas, entonces no se puede considerar como acertado, ni se puede considerar que sea exacto cuando se les pregunta a las personas. Y bueno, con eso terminamos los ejercicios de este tema. Bien. Siguiente tema, tenemos la distribución de probabilidad de Poisson. Dice, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o la unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por la fórmula probabilidad de x es igual a la media elevada a la x por Euler elevada a la menos la media sobre lo que viene siendo x continuo. Entonces, los requisitos tienen que la variable x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo, las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí y las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. La media pues es el símbolo que ya conocemos y la desviación estándar es sigma es igual a la raíz cuadrada de la media. La diferencia entre la distribución de Poisson y la binomial que ya vimos es que la binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la de Poisson solo se ve afectada por la media. Entonces, en una distribución binomial, los posibles valores de la variable llegan hasta n, hasta el número de muestras totales, ahí topa. Pero los valores posibles de x en una distribución de Poisson no cuentan con un límite superior, ya que se basan en la media. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Y los requisitos para utilizar la distribución de Poisson son los siguientes. El número de muestras tiene que ser mayor o igual a 100 y el número de muestras por la probabilidad tiene que ser menor o igual a 10. Y tenemos el primer ejemplo. Dice, en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos
con una magnitud de al menos 6 puntos en la escala de Richter en el mundo. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. ¿Okay? El primer punto nos dice calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Para calcular la media nada más tenemos que dividir la cantidad de terremotos que ocurrieron, que fueron 93, sobre la cantidad en este caso tiempo, que son 100 años, y tenemos que la media es de 0.93. Entonces esta es nuestra primera respuesta, la media es 0.93. Después nos dice, si P de X es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años. Entonces, para hacer ese ejercicio vamos a utilizar Minitab. Vamos a graficar o registrar los datos de X, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, número de años, y nos vamos a ir a Calc, distribuciones de probabilidad, y nos vamos a ir a Poisson. Aquí pues nos da varias opciones, nosotros vamos a escoger probabilidad, nos pide poner la media, que ya la habíamos calculado, que es 0.93, y la columna que vamos a utilizar pues es la columna de X. Al dar nosotros OK, ya nos aparece la probabilidad de los terremotos en cada uno de los años que vimos, 0 hasta 7. Entonces, estos datos ya los tenemos acá y los tenemos acá también registrados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad en 0 años es de que ocurran 39 terremotos, en un año es de 0.36, en 2 años es 0.17, en 3.05, en 4.01, en 5 es 0.002, ya están yéndose para abajo, y en 6.0003, y en 7 es 0.000047. ¿Okay? Entonces ya calculamos esa probabilidad de cantidad de terremotos en cada uno de los años, y después nos dice los resultados reales son los siguientes. En 47 años, hubo 0 grandes terremotos en 47 años, 1 en 31, 2 en 13, 3 grandes terremotos en 5 años, 4 grandes en 2 años, 0 en 5, en un año hubo 6, un año 6 terremotos y un año también para 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia entre los resultados reales y la probabilidad obtenida en el inciso B? Entonces, comparándolo, aquí nos decía, ¿no? Hay 47 en 0 años, aquí nos dio 39, muy cercano. En un gran terremoto, aquí nos dio 36 y el dato dice 31. Dos grandes terremotos en 13 años, aquí nos dio 17. 3 grandes terremotos nos dio 5, aquí también nos da 5, de hecho este es muy exacto. 4 grandes terremotos en 2, aquí nos dio 1. Y los demás que son 0, 1 y 1, pues también son muy similares, ¿no? Muy adecuados estos valores. Entonces, nos dice el inciso, la distribución, ¿qué diferencia entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? La diferencia observada tomando en cuenta el porcentaje es muy similar, no va a ser exacto, pero es muy parecido, ¿no? A lo mucho, un dígito nada más cambia. Y nos pregunta después, al parecer la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Sí, sí es un buen modelo, ya que los resultados que se obtuvieron pues fueron casi acertados a los valores reales que después nos menciona el problema. Entonces, en este ejemplo, sí es un buen modelo. Y después tenemos otro ejercicio con la misma distribución. Dice, en un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia. Para un día seleccionado al azar, calcula la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0, 1, 2, 3 y 4. Okay, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra media. El ejercicio pasado fue 93 terremotos en un periodo de 100 años. Aquí nos dice 116 muertes en un año, pero como vamos a hacer el cálculo en base a días, tenemos que dividirlo entonces entre la cantidad de días que tiene un año, que son 365. Y nuestra media va a ser de 0.3178. Después podemos ir a Minitab. Aquí tenemos registrados ya nuestras cantidades de homicidios, 0, 1, 2, 3 y 4. Y utilizar la distribución de Poisson con nuestra media, que ya la tenemos, que es 0.3178, con nuestra columna que ya registramos, que es X. Y le damos OK y aquí nos da los valores, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos al ejercicio, que nos dice que 0 homicidios tuvieron que pasar, 0 homicidios
se dio 72 días, en un homicidio 23 días, 2 homicidios en 3, 3 homicidios pues casi 0, y igual casi 0 en 4 homicidios. Entonces, estos son los valores que tenemos con la distribución de Poisson, y acá ya el problema nos da los valores reales. Dice, compare las probabilidades calculadas. Vamos a pegar la tabla aquí para poderla comparar. Aquí está. Compare las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. Nos dice que 268 días para ningún homicidio, y aquí nos dio ¿cuánto? 72. Entonces no es muy parecido el dato. 79 días 1, aquí nos dio 23. 17 días, aquí nos dio 3. Un día para 3 homicidios, pues así están cercanos, 0 a 1. Y no hubo homicidios, no hubo días con más de 3 homicidios, que pues sería 4, y también es un 0. La distribución de Poisson es un buen modelo en este caso, pues a diferencia del problema anterior, donde los resultados sí eran muy similares o cercanos, más no exactos, la verdad no son cercanos los datos. Tenemos 268 y acá tenemos 72. Entonces, para este ejemplo, la distribución de Poisson no es un buen modelo, ya que los datos que obtuvimos con la distribución no se asemejan a los datos reales. Y con eso terminamos esta parte de la distribución de Poisson. Ok, pasamos al siguiente tema, que es la distribución normal estándar. Su gráfica de esta distribución tiene una forma de campana. La campana es simétrica, posee una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme y sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. Y la distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad, ya lo veíamos, media 0 y de desviación 1. El área total debajo de su función de densidad es igual a 1. ¿Para qué nos sirve? Sirve para calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que correspondan a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar, y para calcular puntuaciones z correspondientes a las áreas bajo la curva. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice: la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que, se supone, deben dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0, denotadas como números negativos, y otros por encima de 0 como números positivos. Suponga que la lectura media es 0 y que la desviación estándar de las lecturas es 1. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Entonces, la media es 0, la desviación estándar es 1, que es lo que nos dice los valores que tiene que tener la distribución normal estándar, ¿no? Entonces después nos plantea 5 escenarios. Dice: si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27. Para esto nos vamos a ir a Minitab y podemos calcularlo de dos maneras: de manera como cálculo una fórmula y de manera gráfica. Para ver la primera nos vamos a ir a distribuciones de probabilidad, distribución normal, y vamos a seleccionar la que dice aquí, a probabilidad acumulada, la media 0, desviación estándar 1, y nos pide por una constante. Aquí vamos a poner el valor de x que nos menciona el problema, que es 1.27, y nos va a dar lo que es la probabilidad, que es 0.89 o 89%. Entonces la respuesta en este caso es 89%, 0.89. Vamos a hacerlo también de manera gráfica. Nos podemos ir a Graph, a Distribution Plot, ver probabilidad, y aquí se fijan ya está registrado todo: la media 0, desviación estándar 1, y nos vamos a ir a donde dice área sombreada. Aquí podemos escoger nosotros si probabilidad o valor de x. Como nos dieron un valor de x, pues es 1.27, y dice que sea menor que 1.27. Entonces nos da las distintas colas que tenemos, que podemos escoger. Como vamos a buscar valores menores a 1.27, vamos a escoger la cola izquierda, que nos va a dar todos esos valores que estén debajo de 1.27, y nos lo grafica de esta manera. Si se fijan, es la misma, es 0.8980, que es el mismo valor o similar que nos estaba dando acá en el cálculo. Entonces, eso es de manera gráfica. El segundo punto nos dice: calcula la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura por arriba de menos 1.23. Entonces, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Una gráfica de distribución, ver la probabilidad, media, desviación estándar se quedan igual.
Y nos dice menos 1.23, el valor de x, menos 1.23. Pero ahora como queremos ver valores por encima de eso, vamos a seleccionar la cola derecha. Y igual, nos da ya esta gráfica. Todos estos son los valores que están por encima de menos 1.23, que es de 0.8907 o 89%. Entonces, esa sería la respuesta para el segundo punto. Después dice, calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas entre menos 2 y 1.5. Igual nos vamos a la gráfica de distribución, ver. Y aquí ya nos está pidiendo un rango, calcular la probabilidad entre dos puntos. Nos vamos a ir a la opción que dice middle para escoger el medio o el área que nada más nos represente los valores del medio. Y tenemos menos 2 y, menos 1, y 1.5 positivo. Sigue siendo valor de x. Y aquí está. Aquí está nuestro menos 2, aquí está 1.5 y le dice que la probabilidad es de 0.9104 o 91%. Después nos dice, calcula la temperatura correspondiente a P95, el percentil 95. Es decir, calcula la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es de la misma manera. Vamos a ir a la distribución, ver. Y aquí pues dice una separación del 95 y del 5%. Vamos a darle en left para que nos arroje todo lo que hay por debajo del percentil 95. Para seleccionar el percentil 95, en lugar de usar valores de x, vamos a cambiar la probabilidad. Y pues es la probabilidad del 95% o el percentil 95. Le vamos a dar OK. Y aquí ya nos está arrojando los valores que van por debajo del percentil 95, que es de 1.645 para abajo. Y ya por último nos dice, calcula las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. ¿Okay? Aquí esto lo vamos a hacer de una manera diferente. Primero vamos a hacer el cálculo de la distribución normal. Nos vamos a la inversa. Media y desviación estándar se quedan igual. Y en la constante vamos a poner, como dice el 2.5, vamos a poner el inverso que es el 0.975. Y nos da el valor de 1.95996, el valor de x. Entonces, para hacerlo de manera gráfica, nos vamos a ir a la distribución, ver probabilidad, y ahora nos vamos a ir a las que dice dos colas. Esto nos va a dar tanto los valores negativos como los positivos. Seleccionamos nuestro valor de x que ya tenemos aquí, que dijimos que era 1.95996. Gráfica, distribución, ver probabilidad, dos colas, 1.95996, y ya nos da la gráfica con los valores que habíamos calculado, y efectivamente aquí nos da el 0.025, 0.025, que es el 2.5 inferior y 2.5 superior que nos estaba pidiendo el problema. ¿No? Aquí están las respuestas y aquí están las gráficas que acabamos de hacer, donde se ve estas distribuciones de probabilidad normal. Tenemos otro ejercicio que es igual, tenemos la misma compañía de termómetros, nos da igual la media de 0 grados, la desviación estándar de 1, pero ahora nos pide otros datos, ¿no? Dice, si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 0.85. Entonces ya sabemos cómo hacer todo este tipo de cálculos. Vamos a hacerlo directamente en gráficas, ver probabilidad. Y nos está pidiendo todo lo que sea menor a 0.85. O sea, lo que es menor es la cola izquierda. Y tenemos el valor de x de 0.85. Darle OK. Y aquí está. Todo lo que es menor a 0.85 está sombreado. Y es una probabilidad de 0.8023. Entonces aquí podemos poner nosotros que es 0.8023. O 80.23%. Después dice, calcula la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura por arriba de menos 1.2. Vamos a traer esas gráficas, ver probabilidad. Ahora, como es por encima, es todo lo que esté hacia la cola derecha. Entonces seleccionamos la cola derecha y el valor dice menos 1.12, nuestro valor de x. Menos 1.12. Y aquí está. Todo lo que está por encima de menos 1.12 es esto, en sombreado.
y es 0.8686. Entonces aquí ponemos 0.8686, es nuestra respuesta. O también pues sería 86.86%. Después dice, calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas entre -1 y 1 grado. También ya sabemos cómo calcularlo, nos vamos a la gráfica, ver probabilidad. Vamos a escoger el medio, que es el área que queremos encontrar, y nos dice -1 y 1. Vamos a dar OK, y aquí está. Todo esto es lo que hay entre -1 y 1, y es una probabilidad de 0.6827. 0.6827 o 68.27%. Después dice, calcula la temperatura correspondiente a P99, el percentil 99, o sea, calcular la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Esto lo hicimos también en el problema anterior y se calcula de la misma manera. Todo lo que está corresponde al percentil 99, pues sería de 0 a 99. Vamos a seleccionar la izquierda y vamos a ponerlo en porcentaje, el 0.99 ahora. Como probabilidad, seleccionamos aquí, nos faltó seleccionar con la izquierda, 0.99, ok, y aquí está. Entonces llega hasta un valor de x de 2.326, que es lo que vamos a poner aquí, 2.326. Temperatura que corresponde al percentil 99, 2.326 grados. Después dice, calcula las temperaturas que separan el 0.5 inferior y el 0.5 superior. Aquí recordemos que tenemos que hacer ahora sí el cálculo. Distribución normal, distribución inversa, y dice 0.5 y 0.5. Entonces el 0.5% tendríamos que calcularlo nosotros. Si el 1% tiene que ser 0.99, el 0.5 sería 0.995. ¿Esto que nos va a dar? Nos va a dar el valor de x que ocupamos, que es 2.57583. Nos vamos a nuestra distribución de probabilidad de manera gráfica, seleccionamos las colas y vamos a poner el valor de x que nos arrojó el cálculo, que es 2.57583, y esto nos va a dar ambas colas, tanto negativos como positivos. Y aquí está. Aquí está, podemos ver que 0.005 es igual al 0.5%, si lo multiplicamos por 100, y estos son los valores de x que nos está dando. Entonces, las temperaturas que separan el 0.5 inferior y el 0.5 superior es menos 2.5, y bueno, menos 2.57 y 2.57. Entonces, con esto terminamos este tema de la distribución normal estándar. Ok, seguimos con el tema de la distribución normal. Vamos a ver algunos ejemplos o aplicaciones de esta distribución. Vamos con este que dice alturas de entradas de casas. Si la entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas o 80 pulgadas, suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Calcula la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Entonces, como lo hicimos en los problemas anteriores, nos vamos a ir a la gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, y vamos a seleccionar la distribución normal. Nuestra media es de 69 pulgadas y nuestra desviación estándar es de 2.8. Entonces aquí está. Vamos a darle en área sombreada. ¿Qué es lo que estamos buscando? Dice calcular la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80. Entonces, 80 son las pulgadas, es nuestro valor de x, y vamos a buscar lo que sea mayor de 80. Para eso vamos a utilizar la cola derecha, que es esta de aquí. Le damos OK y nos da pues una probabilidad muy pequeña de 0.0000427. Esta es la probabilidad de que un hombre vaya a golpear su cabeza por esto, ¿no? Después dice, de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Vamos a hacer exactamente lo mismo, cambiando algunas cosas. Ver probabilidad, distribución así, desviación igual. Ahora dice menor a 65 pulgadas, entonces para hacer algo menor tenemos que utilizar la cola izquierda. Y el valor de x va a ser 65. Y aquí está.
aquí esta ya está un poquito más se puede ver mejor, es 0.076 o 7.6%, que es lo que nos pide, ¿no? Porque nos está pidiendo porcentaje. Y por último nos dice, de acuerdo a los datos de qué porcentaje de hombres está entre 72 y 80 pulgadas. Pues vamos a ir a la gráfica, distribución, ver probabilidad, y vamos a escoger en medio, ¿no? Que es el valor que nos pide. ¿Qué porcentaje de hombres está entre 72 y 80? Aquí está nuestro valor 1, nuestro valor 2. 72 y 80, que es 0.1419 o el 14.19%. Entonces aquí ya está contestados los ejercicios. Acá tenemos las gráficas que hicimos. Para la primera dijimos que era 0.0042%, la probabilidad de 0.000042. Para el segundo el porcentaje es de 7.6 y para el tercero es de 14.19. Tenemos entonces un ejercicio muy similar. Ahora nos dice los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El Hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos o más de 4.390, que son usualmente ligeros o pesados respectivamente. Y nos dice, ¿cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen esos pesos al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390? Vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir una unidad diferente para que no se confundan los datos. Y vamos a ir a las gráficas, distribución, ver probabilidad. Ahora, ¿qué media y desviación estándar vamos a usar? Pues la media nos dice que es de 3.420 y la desviación estándar es de 495. Hay que mantener todo en las mismas unidades, en este caso gramos. La distribución va a ser normal y nos pide calcular el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen esos pesos. Entonces, esto es estar en medio de dos valores. Estar en el valor 1, que es 2.450, y el valor 2, que es 4.390. Damos OK, y esta es la cantidad de bebés, o la probabilidad, o el porcentaje, como lo vamos a representar, que no requieren un tratamiento especial. En este caso, pues los que están aquí entre estos dos valores, y es 0.95 en porcentaje, pues eso va a ser el 95% exacto, ¿no? Pues nos dice cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2.450. Ahí obtuvimos lo que está en medio. Vamos a ver una que nos dé lo que está para la izquierda, o sea, todo lo menor a nuestro valor que dice 2.450, que ya lo tenemos aquí de hecho. El valor de X 2.450. Y nos dice que es un porcentaje de 0.0, una probabilidad de 0.025, que esto en porcentaje pues es 2.5% aproximadamente. Y haciendo la suma pues ya podemos obtener el problema número 3, pero igual vamos a graficarlo. Nos dice cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor de 4.390. Probabilidad normal mayor a 4.390. Y pues es lo mismo. Justamente en este caso dio muy exacto todo, 0.025, que también va a ser el 2.5%. Y pues con eso obtenemos las respuestas a nuestros tres ejercicios. Los que están en medio, que no requieren un tratamiento, es el 95%. Los que requieren un tratamiento porque están debajo del peso es el 2.5%. Y los que requieren un tratamiento porque su peso es mayor también es el 2.5%. Entonces con eso se terminan esta sección de ejercicios. Y seguimos con las distribuciones muestrales y los estimadores. La distribución muestral de un estadístico es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las varianzas muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño y se obtienen de la misma población. Y la distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño y provienen de la misma población. Los estimadores, tenemos los estimadores insesgados, que son estadísticos, es decir, coinciden con el valor del parámetro de la población, la media, la varianza y la proporción. Los estimadores sesgados son los que no coinciden con el parámetro poblacional, como es la mediana y el rango. Y también tenemos lo que es la desviación estándar. El teorema del límite central plantea que para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra.
Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Vamos a hacer un ejercicio, bueno, dos ejercicios, donde se llega a esa conclusión, que de nuevo repitiéndola es el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población y la desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Para eso vamos a utilizar un Minitab donde vamos a generar una muestra triangular. Vamos aquí primero a llamar estas columnas n igual a 2, n y n igual a 20. Para generar esto vamos primero a calcular random data y es una muestra triangular. Entonces el número de, más bien, donde lo vamos a generar, pues en el triangular, punto más bajo, la moda, salto 6. Es una muestra de 10.000. Y aquí está, el punto más bajo es 1, el punto más alto es 6 y una moda de 1. Lo vamos a guardar en la columna de triangular. Esto nos va a generar datos al azar. Y ahora vamos a llenar las otras columnas. Para eso nos vamos a ir a Calc, distribuciones de probabilidad. No, perdón. Calc, simple set de números. Vamos a guardar en la columna n igual a 2. Del primer valor en 1 al último valor que sea 10.000. Pasos de 1 y los números de veces que, perdón, aquí sería 5.000. Y el número de veces que se repite es 2. Ok, tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así nos vamos a ir yendo. Lo vamos a ir a control Shift Enter o control hasta abajo y vamos a verificar que sean del mismo tamaño, que sean un total de 10.000 datos. Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras. Vamos a ir a Calc, Data. Aquí lo vamos a guardar en la 4. Como son 4, ya estamos hablando de 2500. Que sean 4. Aquí está, 4 veces el 1, 4 veces el 2, 4 veces el 3. Vamos a hacer lo mismo para las otras. Simple set de números en 10. Aquí van a ser 1000. Y que se repiten 10 veces. Y vamos al último acá. Acá sean 500 y se va a repetir 20 veces. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es guardar nuestras medias. Ya tenemos las columnas de N2, N4, 10 y 20. Ok, entonces vamos a estadística, estadística básica, triangular, que la guarde en la de N2. Vamos a darle en estadísticas que nada más nos dé la media. Y aquí ya está, nuestra primera media. Vamos a hacer lo mismo con las demás. Estadística básica. Ahora vamos a hacerlo con N4. Y vamos a seguir con todas las demás. N20. Aquí está, ya tenemos todas estas medias de cada uno de los valores que hemos seleccionado. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo para asegurarnos de que las estadísticas descriptivas correspondan a la media, la desviación estándar. Entonces, estadística descriptiva y vamos a seleccionar lo que es un triangular. Y aquí va a ir lo que son las medias. Media 1, media 2, media 3, media 4. En estadísticas, pues dijimos que nada más queremos la desviación estándar y la media, los demás los vamos a ir quitando. Valor mínimo, lo quitamos.
hacer un histograma. Y aquí está. Podemos ver que nuestra distribución triangular y las otras muestras que tenemos, la media sí es la misma, es 2.6494. Esto quiere decir que es un indicador insesgado y en cambio la derivación estándar sí va cambiando, se va reduciendo. Entonces, si regresamos aquí abajo, nos dice que la desviación estándar no coincide con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que la desviación estándar a menudo se utiliza para hacer estimaciones, aun cuando la desviación estándar sea un estimador sesgado. ¿Okay? Entonces se cumple lo de acá, que dice que el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. Después tenemos que, vamos a hacer una pequeña gráfica, vamos a ir a gráfica, histograma, y vamos a ponerle aquí with feed, que vamos a verificar nuestra variable triangular y nuestras medias, media 1, media 2, media 3 y media 4. En gráficas múltiples vamos a ponerle que se traslapen una sobre otra. Y aquí está. Entonces, aquí tenemos nuestras variables, que es la triangular, la media 1, 2, 3 y 4. Y el teorema del límite central, demostración, perdón, el teorema del límite central quiere decir que nos dice que la desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. Podemos ver aquí cómo se va haciendo cada vez más centrada conforme aumenta el tamaño de la muestra. Tenemos nuestra muestra de 10.000, de 5.000, de 2.500, de 1.000 y de 500. La desviación estándar se va reduciendo y a su vez podemos comprobar que se está acercando más al centro las muestras que tenemos. Quiere decir que si hacemos una todavía más grande, va a ser todavía más exacta aún. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora con una muestra que nos indica el problema de abajo. Dice, genera una distribución triangular con 5.000 datos, igual con muestras de N2, N4, N10 y N20, almacenar las medias. Entonces vamos a empezar eso. Vamos a ponerle aquí triangular. Nuestra siguiente columna es N es igual a 2, N es igual a 4, N es igual a 10 y N es igual a 20. Ok, vamos a generar nuestros datos, cálculo, data, triángulo. Esta nos dice el problema que sea de 5.000 datos. 5.000. Vamos a guardarlo en la columna triangular. El valor más bajo sea 1, la moda 1 y el valor más alto sea 6. Vamos OK y aquí están nuestros números, 5.000 datos generados. Vamos a hacerlo. Vamos a generar ahora las muestras. Vamos a calc y make pattern data. Aquí vamos a guardar en N2. El primer valor va a ser 1. El último valor, pues, como son 5.000, pues vamos a ponerle 2.500. Y las veces que se repita el valor, pues son 2. Y hacemos lo mismo con todos los demás. Calc, data. Esto vamos a guardar en 4. Son 5.000, si lo dividimos entre 4 sería 1.250. Vamos a ver el de 10. Son 5.000, aquí va a ser 500. Ya por último, lo guardamos en N20, son 50 y son 20. Okay, y aquí ya tenemos nuestras muestras. Vamos a hacer ahora el cálculo para guardar lo que son las medias. Entonces, estadística triangular respecto a la variable 2. Aquí lo único que vamos a dejar es la media. Están todas nuestras medias. Vamos a hacer la siguiente media.
Está, tenemos ya todas nuestras medias. Vamos a hacer ahora lo que es la gráfica. Histograma. No, perdón, vamos a hacer primero el cálculo. Y vamos a seleccionar las medias. 1, 2, 3, 4. Los estadísticos, nada más vamos a crear la media y la desviación estándar. Todo lo demás lo vamos a quitar. Y aquí está. De nuevo tenemos el mismo caso, la media es similar en todos, la desviación estándar se va reduciendo. Y vamos a comprobar que pues conforme va aumentando la muestra, la desviación estándar se reduce, como ya lo vimos aquí. Y además se cumple con el teorema del límite central. Para eso vamos a graficar. Histograma. Vamos a graficar la triangular, la media 1, la media 2, la media 3, la media 4. La escala, no, en múltiples gráficas que se sobrepongan. Y aquí está. Así como en el ejemplo anterior, pues conforme la muestra va aumentando, va también cambiando lo que es cumpliendo solo el teorema del límite central. Entonces, estos son los dos ejemplos que manejamos aquí para la demostración del teorema del límite central en el tema de distribuciones muestrales y estimadores. El siguiente tema es la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Los requisitos, se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población, donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p. Para esto tenemos lo que es el número de ensayos y p viene siendo los éxitos y q recordemos que es los fracasos. Entonces los requisitos tienen que ser que el número de ensayos por la probabilidad de éxito sea mayor o igual a 5 y que n por la cantidad de fracasos sea igual, mayor o igual a 5. Después nos dice los parámetros para la aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. La media, que es el número de nuevo de ensayos por la cantidad de éxitos, que es p, y la desviación estándar, que se representa como sigma, que es la raíz cuadrada de la cantidad de ensayos n por la cantidad de probabilidad de éxito y la de fracaso, que es p y q respectivamente. Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda mejor. Nos dice encuesta por correo. Si la compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40.000 personas y que para ese tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la muestra era el de conseguir un banco de al menos 1150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Entonces tenemos que hacer dos cálculos, el cálculo de la probabilidad binomial primero y después tenemos que calcular la distribución normal como aproximación en esta distribución binomial. Vamos a empezar con la probabilidad de la distribución binomial. Para esto nos vamos a Graph, a distribución de probabilidad, ver probabilidad y aquí seleccionamos pues el tipo de distribución que queremos. Dijimos que era tipo binomial. Número de intentos dice que son 40.000 personas, entonces son 40.000 intentos y la probabilidad de éxito es del 0.03 porque es del 3%. Estamos buscando valores de X que sean arriba de 1150, que es lo que piden prácticamente para considerarlo como éxito. Y pues vamos a buscar lo que es la cola derecha, que es todos aquellos valores que sean mayores de 1150. Entonces vamos a darle OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica, nos dice que hay una probabilidad del 0.9313 o 93.13% de que pues sí sea exitoso obtener arriba de 1150 correos electrónicos. Aquí voy a copiar nada más la gráfica para que se pueda ver en esta manera, la parte de acá, al momento ahorita de hacer la comparación. Y después nos dice que el ejercicio que hagamos ahora una comparación con la distribución normal. Entonces, para hacer la distribución normal hay que recordar que se ocupa hacer estos cálculos, calcular la media y calcular la desviación estándar. Para calcular la media, nosotros vamos a multiplicar lo que son la cantidad de muestras, que fueron 40.000, por la cantidad de éxito, que fue 0.03, y es 1200. Entonces tenemos una media aquí de 1200. Y nuestra desviación, vamos a hacer el cálculo, tenemos que
multiplicar el número de muestras, que son 40.000, por la cantidad de éxito, que es 0.03, por la probabilidad de fracasos, que es pues 1 menos p, va a ser 0.97. A esto le vamos a sacar la raíz cuadrada y nos da un total de 34.117. Vamos a dejarlo con 3 decimales, 34.117. Ya que tenemos estas dos, ahora sí podemos utilizar una distribución normal. Para esto nos vamos a ir a gráfica, igual distribución, ver probabilidad. Aquí en lugar de binomial vamos a seleccionar normal. Y ya nos pide la media dijimos que era 1200. Desviación estándar es de 34.117. La área sombreada aquí lo vamos a dejar igual porque seguimos buscando arriba de 1150 muestras o resultados satisfactorios, y la cola derecha sigue quedándose igual. Y aquí está, este es de 0.9286, lo voy a copiar acá para que se vea la comparación. Aquí tenemos las dos muestras, tanto de distribución binomial como la distribución normal. Aquí es el número de muestras y la probabilidad de éxito. Y aquí se utiliza la media y la desviación estándar, pero se utilizó con el mismo cálculo prácticamente. Entonces podemos ver que en una es 93.13% y la otra es 92.86%, lo cual pues sí es unas medidas muy cercanas, ¿no? Entonces podemos confirmar que sí hay una aproximación entre estas dos distribuciones. Tenemos otro ejercicio acá que nos habla acerca de donadores universales. Dice, el 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH negativo. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Vamos a hacer exactamente lo mismo, tenemos que hacer un cálculo de probabilidad binomial y una distribución normal, y después comparar las dos para ver la aproximación que existe. Entonces vamos a hacer nuestro primer cálculo de la distribución binomial. Número de intentos dice que son 200, y bueno, el porcentaje que vamos a considerar ahí, o la probabilidad, es el 6%, porque es la cantidad de personas que tienen ese tipo de sangre, entonces va a ser 0.06. Y en el área sombreada estamos buscando valores que sean 10 o más. Entonces nuestro valor va a ser 10. Como estamos buscando más altos, va a ser cola derecha. Y aquí está. Hay un 0.7657 de probabilidad, o 76.57% de probabilidad de que esto pues vaya a darnos estos resultados, ¿no? Vamos a guardarlas aquí. Nuestra primera gráfica. Y ahora tenemos que hacer el cálculo para la distribución normal. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver los datos. Para sacar la media, vamos a hacer el número de muestras por la cantidad de éxito, que es 0.06, es 12. Entonces nuestra media aquí es 12. Y la desviación, esa se va a calcular con la cantidad de muestras, que son 200, por el éxito, que es 0.06, por el fracaso, que va a ser 0.94. A esto le vamos a sacar raíz cuadrada y nos da una desviación de 3.358. Ya con estos datos ya podemos nosotros calcular o hacer la gráfica de nuestra distribución normal. Cambiamos de binomial a normal. ¿Qué media tenemos? 12, y qué desviación estándar, 3.358. Área sombreada se queda igual, estamos buscando valores que sean mayores de 10, en este caso con cola derecha, y aquí está, 0.7243. voy a copiar la gráfica para poder hacer la comparación y la aproximación, y pues aquí vemos que con la distribución binomial nos dio un porcentaje de 76.57%, con la distribución normal nos dio uno de 72.43%, entonces podemos comprobar que existe una aproximación entre estas dos distribuciones que tenemos aquí. Con esto terminamos el tema de la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Pasamos entonces al último tema de los ejercicios. Esta es la evaluación de la normalidad. La definición nos dice: una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos en X y Y donde cada valor de X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor Y es la puntuación Z correspondiente.
que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. El procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal es por medio de un histograma. Se construye un histograma, se rechaza la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de la campana. Y por valores atípicos, si se identifican los valores atípicos, se rechaza la normalidad si existe más de un valor atípico. También tenemos por medio de una gráfica cuantilar normal, si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando o mucho un valor atípico, utiliza la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Y se utilizan los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Una distribución normal es cuando el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta, y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal cuando se aplica alguna de las siguientes condiciones: que los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta y los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Entonces, todo lo contrario. Tenemos el primer ejemplo, nos dice: realice la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud, y nos da los datos que vamos a considerar, que son la estatura, el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Entonces, para hacer eso nosotros vamos a ir a Minitab, donde tenemos ya los datos graficados: estatura, peso, pulso e índice de masa corporal, y nos vamos a ir a Graph, nos vamos a donde dice, nos vamos a ir a Stat, estadística básica, nos vamos a ir a donde dice test de normalidad y vamos a seleccionar nuestra variable. Empezamos con la estatura y hay tres tipos de test: el Anderson-Darling, Ryan Joyner y el Kolmogorov-Smirnov. Vamos a usar el de Anderson-Darling para la representación. Aquí tenemos nuestro conjunto de datos que está siguiendo una línea recta, como lo decíamos acá. Nos dice: es una distribución normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente al de una línea recta. Entonces, en este caso, sí nos lo da. Y también esta prueba de Anderson-Darling dice que si los valores de P son mayores a 0.5 se considera normal. Si son menores, pues ya se considera lo que es diferente. Entonces, esto es en cuanto a la estatura. Vamos a hacer los otros test de los demás. Vamos al de peso. Aquí podemos observar también que es simétrico, parecido a una línea recta. El valor de P es mayor a 0.5, entonces está bien. Otro más, corresponde al del pulso. Aquí podemos ver los puntos ya no siguen un patrón de línea recta. Ya hay puntos que se ubican pues muy lejos de esta línea recta. Y nuestro valor de P también es menor a 0.005, que es el parámetro que busca esta prueba. Entonces, esta prueba de normalidad, aquí podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna y decir que esta no entra o no es una determinación normal. Vamos a hacer el último y ahorita presentamos todos los resultados. Es el del índice de masa corporal. Y aquí sí sigue un patrón de línea recta. Tenemos valores atípicos, pero no tan alejados de la normalidad. Y nuestro valor de P es de 0.261. Hay otra manera de calcular esta normalidad también, si hacemos un histograma. Nos vamos a ir a gráfica. Estadística básica, graphical summary. Y aquí tenemos nuestras variables, inclusive podemos seleccionar todas y nos va a arrojar las 4 gráficas de una vez. Recordamos que el valor de confianza para estas pruebas siempre es por default es 95, si no nos da otro dato el problema. Y aquí tenemos nuestros cuatro datos. Por ejemplo, tenemos el pulso de hombres. Recordemos que se considera, aquí lo menciona en la parte de acá. Construye un histograma, rechaza la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de la campana. Entonces aquí podemos ver que que es el índice de masa corporal, pues sí tiene la forma de lo que es la campana de Gauss, y inclusive nos vuelve a mandar el resultado del test de Anderson-Darling, que es de 0.261, está por encima de lo que es aceptable, entonces se considera normal. El pulso de los hombres, que era el que en la gráfica de puntos nos salía diferente, aquí también pierde lo que es esta forma de campana y nos vuelve a decir que es un valor menor a 0.005. Entonces no puede ser normal. Esos otros dos pues ya los habíamos hecho. Aquí podemos ver la curva
la campana y pues se consideran normales. Entonces, en resumen, para estos 4 datos, los tenemos que la estatura sí es una distribución normal, el peso también, el pulso es el único donde rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, y podemos decir que no es una distribución normal porque tanto por la gráfica de la prueba de normalidad, perdón, de Allenson-Darling, que nos dio que los puntos estaban alejados de la recta, así como el histograma que hicimos, donde podemos ver que no da una forma de una campana tradicional, pues nos confirman que no es una distribución normal. Y por último, el índice de masa corporal, a ese también lo podemos considerar como una distribución normal. Tenemos el siguiente ejercicio, nos dice realiza la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidos. Mismo escenario, pero ahora son otros datos diferentes porque se trata de mujeres. Tenemos que analizar los datos de estatura, peso, pulso e índice de masa corporal. Por acá los tenemos. Entonces vamos a ir haciendo las pruebas de normalidad primero. Empezamos con la estatura, por default es Anderson-Darling. Aquí podemos ver el valor de P es por encima de 0.803 y estos puntos se están acercando pues a lo que es la recta que tenemos que seguir, vaya, para que se considere como una distribución normal. Entonces, lo que viene siendo la estatura, pues sí es una distribución normal, según esta prueba de normalidad. Vamos a hacer ahora el peso. Aquí ya están valores menores, ¿sí? 0.018 trata de seguir una línea recta, pero igual pues no es muy común. Vamos al siguiente, que es el pulso. Que el pulso de nuevo está por debajo del 0.005. Aquí ya no se considera una distribución normal, mismo caso que dio con el pulso de los hombres, ¿no? No hay como una línea recta que nos muestre un crecimiento proporcional. Aquí todos son diferentes puntos que podemos observar, pero sí se mantienen dentro de un rango fijo, no va aumentando. Y por último, vamos a hacer la normalidad del índice de masa corporal, que también está un poquito chueco, bueno, comparado con la recta, pero sigue estando dentro de lo normal, ¿no? Aquí nos dice que es la prueba el valor de P, perdón, es de 0.010. Ahí está. Entonces, aquí tenemos nuestras pruebas de normalidades, vamos a hacer el histograma para confirmar la edad, no sé cuánta, la estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Aquí están nuestras 4 gráficas, índice de masa corporal, pulso a las mujeres. Se fijan aquí el pulso de las mujeres, la campana no tiene la forma de la campana más bien. Ya decíamos que era el que salía con menor a 0.005. El índice de masa corporal, el peso, aquí sí podemos ver una forma de una campana, a lo mejor muy tirada a la izquierda, muy tirada a la derecha, sin embargo sí tiene la forma, y lo mismo pasa con la estatura, ¿no? Puede que esté más a la izquierda, más a la derecha, pero sigue teniendo esa forma típica. Entonces, aquí podemos concluir que en el peso, al igual que en el dato de los hombres, esto es una distribución normal. La estatura, el peso y lo que es el índice de masa corporal. El pulso, pues como en el ejercicio anterior, podemos inferir que no es normal, no tenemos lo suficiente para rechazar la hipótesis normal y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, esto es más o menos lo que trata el tema de la evaluación de la normalidad, y con eso terminamos los ejercicios correspondientes a la actividad 1 de la unidad 3.